Este programa es auspiciado por la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, bregando por el reconocimiento del cooperativismo de crédito como instrumento de desarrollo económico y social de vastos sectores de actividad. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Bienvenidos a una nueva edición de Cooperativa y hoy desde este Hotel Savoy, histórico Hotel Savoy, para participar de un seminario que habla sobre la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Buenas tardes a todos, es para mí un gusto estar nuevamente acá con ustedes charlando como en otras ocasiones y esta vez nos toca hablar de una novedad de bastante peso, que es, como decía Juan en la presentación anterior, la migración de un ambiente de cumplimiento puramente normativo, como bien lo explicó él, de acumular papeles, grandes expedientes y demás, a una visión totalmente distinta que es el enfoque basado en riesgos. Vamos a intentar explicar lo más sucintamente posible en qué consiste este enfoque y cómo lo podemos aplicar en nuestro segmento. Fíjense que nosotros en 2011, más precisamente allá por junio, julio de 2011, la UIF emitió la resolución 121 para bancos, endureció muchísimo todas las exigencias en cuanto a lavado desde este enfoque normativo, fundamentalmente en cuanto hacia la documentación, y traído de lo que era en esa época, agregó a la tradicional evaluación que hacíamos de la situación económica, patrimonial y financiera del cliente, la situación tributaria. Incorporar la situación tributaria en un país con niveles de evasión cercanos al 35% del Producto Bruto Interno es algo que realmente es bastante difícil. En números redondos, hoy, este año, estaremos terminando alrededor de los 530.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno, así que imagínense que entre el 30 y el 35% de ese valor está en la economía informal. ¿Eso qué provocó? Y particularmente en nuestro sector y particularmente en pequeños clientes, especialmente los productores primarios de unidades muy chiquititas. Que los bancos, con esta tremenda presión de la UIF, como todo el mundo estaba en general en las pequeñas unidades primarias, inscripto en categorías de monotributo muy bajas, y empezaron a arrendar campos, los depósitos que hacían, y particularmente en efectivo, porque se transaba en negro, saltaban alertas y la UIF recibió miles y miles de reportes que en realidad no eran la problemática general del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino algo que es en realidad el delito precedente, que es la evasión tributaria. Esa resolución, tal como estaba, se trasladó con muy poquitos cambios al resto de los sujetos obligados. Entre ellos, varios de los que somos el segmento denominado por el Central proveedores de crédito no financieros, que son las cooperativas, las mutuales y también las tarjetas de crédito regionales. Todos nosotros nos vimos invadidos por una regulación muy fuerte, muy diferente a lo que se venía haciendo, y fíjense que nosotros en 2011, mediados de 2011, plantamos esta resolución que nos valió pasar a la lista blanca del Gafi y en febrero de 2012 el Gafi dijo, ¿saben qué muchachos? ¿Saben que nos equivocamos? Vamos a hacer algo más racional. No todos los clientes son iguales. Vamos a evaluar a los clientes en función del riesgo potencial. Fíjense, han pasado 6 años.
¿sí? Y el Gafi puso esto hace 5 en que se cambió la normativa. Nosotros pertenecemos al grupo de actividades y profesiones no financieras. En ese sentido, estamos dentro del gobierno del Gafi y es lo que, como les decía recién, el Central denomina proveedores de crédito no financieros. Así las cosas, finalmente, se deja este enfoque y fundamentalmente lo que dice la resolución, como antes se los comentaba Juan, es evaluar a los clientes, o en nuestro caso a los asociados, en función del riesgo. Qué bueno, dice uno. ¿Y qué riesgo? Si lo vemos a este señor, está muy tranquilo acá, colgado de una pared vertical de piedra, confiado en los clavos, en las cuerdas, y uno lo ve y dice, este tipo está loco. ¿Cómo va a estar ahí a 2000 metros de altura subiendo una pared vertical? Es tremendamente riesgoso. Sin embargo, él lo está disfrutando muchísimo. Alguno que otro cada tanto se le corta algún cablecito, como nos pasó hace 2 años, y queda hecho polvo. Pero yo lo miro como muy riesgoso, él lo está disfrutando. Y entonces, ¿por dónde pasa la cosa? Como alguien dijo, no hay verdades absolutas, ni siquiera esta. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es? ¿Perder o dejar de ganar? Está relacionado con la incertidumbre, diferencia entre lo esperado y lo ocurrido. Hay quien dice, en riesgo de crédito, yo voy a tomar riesgo alto, voy a tomar clientes a los cuales otros no le prestan, pero yo voy a ganar mucha plata. ¿Y está bien o está mal? Es la apreciación subjetiva del riesgo. En muchas empresas y muchas unidades económicas se habla de que uno necesita tener mucha agilidad en los negocios, si pido papeles esto se traba, se va a ir a la entidad de enfrente porque yo le pido muchas cosas y entonces facilitamos y aceleramos las cosas. Pero ¿qué pasa? Yo puedo trabajar muy rápido y acelerar, pero ahí entro en otro terreno, en el riesgo operativo, en el riesgo de sufrir pérdidas por fallos en los procesos o fraude. Con lo cual, esta apreciación del riesgo hay que ver cómo lo encuadramos y cómo lo entendemos. ¿Para qué? Justamente para articular las medidas que comentaba Juan en la presentación anterior. Esencialmente podemos definir al riesgo como la incertidumbre de lo que va a ocurrir y que en potencia puede ser algo que me puede salir bien o me puede salir mal. Hace un tiempo charlaba con alguien en una empresa y le decía, bueno, ¿qué riesgos tenés? ¿Qué riesgos tiene tu actividad? Era una empresa industrial. No, yo no tengo riesgos, yo tengo todo muy bien armado. No, todos tenemos riesgos, en cualquier actividad. El riesgo está siempre presente. Lo importante no es negar el riesgo, sino, como decimos acá, conocer el riesgo a que estamos expuestos. Si vamos a hablar de riesgo de crédito, yo creo que cualquiera de ustedes puede venir acá y explicar desde su visión, desde su apetito al riesgo, qué es el riesgo de crédito. Podemos decir acá, igual que en bancos, que acá estamos en una sala llena de profesionales del riesgo de crédito. De eso se nutren las cooperativas. ¿Cómo manejamos y asociamos esto al riesgo de lavado? Desde el punto de vista de una entidad, y esto es lo que dice la norma, es la posibilidad de que una operación que tenga por objeto el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo pueda ser llevado a cabo por alguno de los canales en donde nosotros ofrecemos nuestros servicios. Esencialmente todo esto para poder ejecutar maniobras con facilidades criminales. Fíjense, pobre chica, cuántos problemas que tiene. Le apareció el Gafi, maneja las transacciones, el enfoque basado en riesgos, la UIF que dice, bueno, los bancos me van a mandar las cosas, pero si no digo nada no quiere decir que está bien. Además tengo la probabilidad de ocurrencia. ¿Cuánto me puede pasar esto? Y el impacto económico y el impacto reputacional. Ustedes vieron, y tenemos muchos casos, de la cantidad de noticias que han salido en el diario diciendo fulano en tal cooperativa hizo tal cosa, mengano hizo tal otra. Hace aproximadamente 4 años, en el Banco de San Juan, del Grupo Eskenazi,
ingresó una transferencia muy importante de una empresa que vendía camiones pesados para transporte de la construcción, y La Nación al día siguiente publicó que en realidad eso era una devolución de favores de Chávez hacia el gobierno por uno de los negocios que había hecho. Al día siguiente, Clarín levantó la noticia y siguieron como 3 días con el asunto de que esto era lavado de dinero, bla, 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 bla. Yo en ese momento estaba atendiendo Banco San Juan y vi la operación. Era real. Era un carpetón así, una operación de comercio exterior real. Jamás salió la desmentida. ¿Cuál es el riesgo adicional que nosotros corremos de vernos involucrados en esto? El riesgo reputacional, que es el peor que hay. No se puede evaluar. Alguien que publique algo diciendo que nosotros hicimos esto, no sé si gastando una fortuna en solicitadas y desmentidas uno lo levanta. Por eso hay que hacer algo preventivo, y de todas estas cosas que la preocupan tanto, hay que ver qué esquema podemos montar dentro de lo que propone la resolución 30 en cuanto al manejo del riesgo. Y una de las cosas fundamentales que tenemos que ver siempre cuando hablamos de riesgos es cuál es el nivel de apetito al riesgo, hasta dónde queremos llegar. Fíjense que acá, alejándose del enfoque normativo, nosotros, si no vamos a pedir tantos papeles, tenemos que tener un buen análisis de riesgo que le demuestre a cualquiera que vea el legajo de ese cliente que nosotros evaluamos. Evaluar no quiere decir simplemente decir, yo lo conozco, como dicen por ejemplo en muchos pueblos chicos y ciudades chicas del interior, donde uno ha tocado hablar de estos temas y dice, no, pero si a este yo lo conozco, hizo la secundaria conmigo, se compró la camioneta porque le va muy bien en el campo. ¡Qué bárbaro! ¿Qué tenés para decir eso además de una opinión subjetiva? Un balance, conocés el negocio, visitaste la empresa, ¿qué hiciste para eso? Esta definición del apetito al riesgo va a determinar fundamentalmente qué voy a pedir y qué voy a dejar de pedir para convencerme que el cliente tiene o no un nivel de riesgo determinado. A los bancos esta resolución les viene bárbaro porque nosotros en bancos hace aproximadamente unos 7 años que tenemos una comunicación del Central, la 5398, que sufrió varias modificaciones, que pautó la obligatoriedad de tener una unidad de gestión integral de riesgos. ¿Y qué dice la resolución 30 y una comunicación del Central? Antes había un comité de lavado de dinero, aparte del comité de riesgos en bancos. ¿Y ahora qué dijo el Central? Miren muchachos, el riesgo de lavado lo pueden incluir dentro del comité de gestión integral de riesgo. ¿Por qué? Porque es un riesgo más que hace la actividad. Entonces lo fundamental es definir hasta dónde voy a llegar con esto. Y cómo yo puedo saber en cada línea de negocio o en cada producto que yo ofrezca a qué nivel de riesgo y qué es lo suficiente para que yo vaya haciendo. Lo primero, yo tengo que tener perfiles de riesgo, ver cuál es la actividad. Hay una lista de actividades de riesgo que está pautada en el GAFI, que se actualiza particularmente, y yo debería poder encuadrar a un cliente o a grupos de clientes con la famosa palabreja que después también vamos a volver, la segmentación de la clientela. ¿Quién es quién y qué hace? Además de este factor, yo tengo que ver qué nivel de exposición tengo, hasta dónde estoy trabajando con ese cliente, hasta dónde está operando conmigo y en qué volumen y cuál es el volumen esperado que yo entiendo que puede tener según la información. Recordemos que a principios de noviembre del año pasado, la AFIP rescató el viejo principio del secreto fiscal y dijo, producto del blanqueo, nadie le puede pedir, salvo de los sujetos obligados, los graduados en ciencias económicas, información tributaria a sus clientes. Atrás salió la UIF y dijo, borramos la palabra tributario de la resolución 121. Nosotros, el resto de los proveedores no financieros y el resto de los sujetos obligados nos quedamos afuera. Entonces, ¿a qué nivel de exposición estoy si no cuento con el factor tributario? Bueno, tendré que ver, como en la vieja usanza, qué pedíamos antes de pedir las declaraciones de impuestos que la daba el que quería. El balance, la evolución de las ventas, quién es la sociedad, cómo se compone,
la rotación de los socios, de dónde recibe capitales, si es que recibe capitales, si es una entidad colega, ¿qué volumen mueve? ¿Cuánto es razonable si yo actúo como entidad de segundo piso comprando cheques que se le descontaron a ella, cuánto va? Con muchos de los clientes nuestros hablamos muchas veces cuando hacen esa operatoria que la declaración jurada de IVA de una cooperativa o de una mutual que ceda cartera o venda cheques me dice muy poco porque está predicado sobre los intereses, no sobre el volumen económico que estamos viendo. Entonces estamos viendo la cosa desde un lugar totalmente distinto. Otro tema es la efectividad de los controles. ¿Cuáles son los controles mínimos que yo tengo que hacer para garantizarme de eso? Una cosa es que alguien venga, olvidémonos del factor tributario, una cosa es que alguien venga y nos diga, nos dé los balances, los últimos 3 balances, uno ve la tendencia de las ventas, la estructura de costos y demás, y puede inferir un poco el movimiento que puede canalizar con nosotros, incluso desde el propio patrimonio de la entidad, con los límites que nos fija la 7207. Ahora, si en vez de eso nos vive trayendo una declaración de venta firmada por contador, aunque esté certificada la firma en el Consejo Profesional de la jurisdicción que sea, ¿sirve o no sirve? Y la verdad es una promesa de amor, yo vendo tanto. Ahora, ¿cuánto vende en realidad? ¿Vende eso? Yo sé, conozco al cliente por eso, y no tengo un elemento objetivo. Entonces, estos controles que hay que hacer para ver y calibrar cuál es la realidad del cliente tiene muchísimo que ver con el nivel de riesgo que estoy asumiendo en la operatoria que hace. Algo fundamental, la cultura de cumplimiento, el ambiente de control. Yo puedo escribir la mejor norma, la puedo empapelar, se la puedo distribuir a todo el mundo por la intranet, o si no tengo intranet, mandarle un correo electrónico con la norma a cada uno. ¿La leen? Y si la leen, supóngase por compromiso para no pasar vergüenza, si alguien le pregunta algo, ¿la cumplen? ¿Tengo a alguien que me garantice que efectivamente se está otorgando de acuerdo a lo que yo dije y en base a la documentación que yo dije? Y finalmente, lo que monté como herramienta de prevención, la primera barrera preventiva es hacia el riesgo de crédito. ¿Cuál es la capacidad de pago? ¿Me va a pagar o no me va a pagar? Porque eso es lo que sustenta a la entidad. Y la segunda, en relación a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Lo que implementé es efectivo o no es efectivo? Si nos hacemos esta pregunta, la respuesta va a ser pasa o no pasa. Este es el nudo de la gestión de riesgos. Cuando uno habla de gestión de riesgos, está hablando de algo totalmente distinto a lo que es auditar. Uno puede venir a hacer una auditoría. La auditoría puede ser 1, 2, 3 veces por año. Siempre vamos a estar viendo la foto de lo que pasó, si se cumplió o no se cumplió. Desde la gestión de riesgos, ¿qué hacemos? Es una mirada totalmente distinta, proactiva y proyectiva. Lo que estamos mirando es si la estructura, el flujo de la transacción que montamos y los controles asociados frente a todos los riesgos que tenemos, el riesgo de incobrabilidad en este caso y el riesgo de lavado, son efectivas o no. Después vendrá el auditor a ver si supongamos nosotros decimos las medidas son efectivas. En gestión de riesgos generalmente a veces tomamos lo que se llama una prueba de cumplimiento. 1 o 2 casos de ejemplo del control que nos dicen que se hacen como para ver si efectivamente el control está bien diseñado. La auditoría es la que va a decir, sí, tomé una muestra de tantos casos y en función de eso el resto del universo debe estar comportándose de esta manera, entonces el control está bien. Pero la gran diferencia es que la auditoría tradicional siempre es detectiva y esto es netamente proactivo y es preventivo frente a lo que va a suceder. Por eso es tan importante, siguiendo las normas de calidad, particularmente la ISO 9001, una revisión permanente del marco de gestión de riesgos que uno implementa para ver si podemos contestar a todas estas preguntas. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada, apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados.
Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Plus Ultra, un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra, confitería, restó, bar. Reconquista y Lavalle, Buenos Aires. Nosotros conformamos la cooperativa, ya va a ser más de un año, y que trabajamos hace 10 años en esta fábrica. Hemos pasado por cosas difíciles porque tuvimos que cuidar el edificio las cosas que había acá. Nosotros en la cooperativa hacemos ropa de trabajo, ropa para hospitales, variedad de cosas hacemos, ya sea por cantidad o por unidad. Somos 38 personas que estamos trabajando, mayormente más mujeres que varones. La mayoría de las chicas acá somos solteras, mamás solas, y todas tienen chicos, entonces estamos trabajando para poder sustentar a la familia, ¿no? Hay chicos jóvenes, señoras también ya de adultas, y sí, nosotros nos capacitamos cada vez más, y incluso hoy viene una señora de Córdoba a capacitarnos, y así vamos aprendiendo y vamos saliendo a hacer cosas mejores, ¿no? O sea, cada vez estamos ampliándonos más. Viajaron varios de mis compañeros, les capacitaron en el manejo de las máquinas, cómo hacer costura, cómo hacer sublimado, la parte administrativa, toda esa parte. Creo que mis compañeras que tienen hijos, ya grandes, yo creo que van a querer venir a trabajar acá a la cooperativa. Es algo nuestro, algo que se comparte con mis compañeras, pero es algo independiente, decidimos entre todas. Se hace una asamblea y entre todas decidimos qué es lo que se va a hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo. Le agradecemos mucho a DINAES que nos hayan dado ese subsidio, las máquinas que tenemos, que nos compraron, las máquinas que arreglaron, porque con ello podemos agrandar más y tenemos más fuentes de trabajo. Y el sueño de todas mis compañeras es tener un sueldo digno para todos, nos vamos a sentir ya realizadas. Todas vamos a decir, bueno, tanto tiempo hemos luchado, hemos pasado tantas cosas, pero ya tenemos el fruto de poder tener un buen salario, un salario digno, ¿no? Y la primera medida que tenemos que hacer para construir una visión del riesgo es una matriz de riesgo. Y acá, en general, hablaba Juan en un momento de su exposición de que alguien copia y se lleva cosas de un modelo a otro, o como algunos hacen, le cambian el logo, toman el manual de alguien, uy, con me dijeron que va bárbaro, le plantan el logo de la entidad y ya está. No. Acá hay que ver en qué mercado estoy actuando, cuál es la naturaleza, la estructura y la actividad desarrollada por los asociados. Fundamentalmente también hemos visto en algunas entidades, hay que hacer notar que las federadas particularmente
tienen una impronta común y un hilo conductor bastante común en las medidas que implementan. Acá hay varios representantes de entidades que conocemos, tienen diferencias metodológicas entre cada uno de ellos, pero se ve claramente el nivel de cumplimiento de las federadas y esa impronta de control en relación a las que están, no solo a las que no están federadas, sino a las que están más alejadas de las mejores prácticas. Nos ha tocado ver matrices de riesgo que nos dijeron, che, vení porque va a venir la inspección del INAES o va a venir la UIF, fíjense a ver qué les parece eso. Entonces vemos una hermosa hoja que dice matriz de riesgo, hay 4 o 5 crucecitas y por supuesto la conclusión es riesgo bajo. Ahora, ¿todo es igual? Si miro 8 o 10 factores, la actividad del cliente, el rubro económico al que se dedica, el volumen de operaciones, ¿todo es igual? No, justamente si uno se para del lado del auditor o más aún del inspector, lo que espera ver es que en una matriz de riesgo haya una ponderación, no todos los factores son iguales. Si yo tengo una actividad riesgosa, no va a ser lo mismo alguien que es un industrial que alguien que venda armas, por ejemplo, me va a pesar más. Depende también mi clientela, el volumen, si estoy haciendo consumo, que en general es de riesgo bajo, o si estoy haciendo cartera comercial y ahí con quién me meto. Entonces, todas estas cosas tienen que derivar en un armado de una matriz que sea, primero, que lo convenza de puertas adentro, que uno está evaluando correcta y claramente los distintos factores de riesgo que tienen. Y segundo, que pueda pasar una inspección y que alguien no venga y diga, pero estos son todos factores subjetivos. Porque si son factores subjetivos, no hay ponderación y todo termina siendo un ganchito que se pone al final de 4 o 5 cruces, no es sustentable y lo peor de todo es que va a creer que está cumpliendo, pero no va a estar cumpliendo fehacientemente. Fundamentalmente, ¿a dónde apuntamos con esto? En carteras, por ejemplo, comerciales, donde hay pocos clientes que operan en gran volumen, uno logra un conocimiento determinado de la clientela mucho mayor y lo sigue con mayor asiduidad. En las que hacen consumo donde hay gran volumen de cliente o en las que hacen ambas carteras, no es todo lo mismo. Hay que segmentar los clientes por nivel de riesgo, digamos, por tipo de cartera, igual que hacemos en los bancos. Una cosa es la cartera de consumo y otra cosa es la cartera comercial. Y a su vez, dentro de cada cartera, ver cómo se compone. En general, por ejemplo, cuando hay determinados mercados, le cito otro proveedor de crédito no financiero, las tarjetas de crédito regionales. Tarjetas de crédito regionales se parecen mucho a las cooperativas que hacen consumo porque atacan un segmento particular con límites de crédito muy chiquititos, de 10, 15, 20 mil pesos como mucho, y tienen montones de comercios, 3.000, 4.000 comercios adheridos. ¿Y qué se hace ahí? ¿Todos los comercios son iguales? No, uno analiza las ventas de los comercios y se da cuenta, por ejemplo, que el 90% de los comercios contribuye rabiosamente con el 15% de los pesos. ¿Y dónde está toda la plata? En las grandes cadenas nacionales. Entonces, cambia el área de riesgo. Yo no puedo tratar un Carrefour, un Easy, un Coto, de la misma manera que alguna cadena de comercios mediana de provincia que tenga 4 o 5 locales. Y acá es lo mismo. Yo tengo que ver una cosa, si atiendo personal jerárquico de determinados organismos o de empresas con salarios medios o medios altos, y otra cosa si estoy asistiendo a empleados en relación de dependencia o como pasa en algunas de las federadas acá, que asisten a personal de fuerzas de seguridad en provincias, que son en general salarios mucho más bajos. Entonces, el análisis de riesgo en grandes volúmenes se hace por segmento, por importancia relativa de la actividad que hace, de los pesos que mueven, y en función de eso aplico los controles. Por favor, si les surge alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con total libertad vamos cambiando ideas. Como les decía recién, varía mucho si estoy tratando con una persona humana, una persona jurídica, la actividad económica, el origen de los fondos, el volumen transaccional real y o estimado, porque a veces no tengo el real. Si no tengo balance, me voy a tener que guiar por lo que me dicen.
Puede ser, por ejemplo, muchas empresas, particularmente industrias y comercios que trabajan con nuestro sector, siguen entregando la documentación tributaria como para seguir asistiendo, y la verdad, si yo tengo la declaración jurada de IVA de 6 meses por lo menos del año, y yo voy a tener una muy buena idea de la proyección de venta real, porque ¿qué le voy a comprar? Le voy a comprar lo que me está diciendo la información tributaria. Aquellos que lo sigan pidiendo, recuerden, que ya lo dijo la AFIP y hace poquito lo publicó también el Banco Central, solo puedo tener documentación tributaria en el legajo con una nota firmada por el cliente dando el consentimiento para la entrega voluntaria. Si no, estoy violando el secreto fiscal. Eso es muy importante diferenciarlo. Si no tengo eso, si no tengo la declaración impositiva, bueno, tendré que refugiarme en el balance, y cuanto menos tenga, le estoy creyendo al cliente. Y si le estoy creyendo al cliente, por ahí estoy en un nivel de riesgo mayor. Tendré que ver qué hago con eso. Por ahí lo asisto menos y veo la tendencia del volumen. También en cuanto a zonas calientes, triple frontera, otras zonas de frontera, podemos tomar la nacionalidad, la residencia y demás. Esencialmente la comunicación lo que dice es que nosotros debemos como mínimo segmentar a la clientela en niveles de riesgo bajo, medio y alto. Y una cosa fundamental, proporcionar los dispositivos de control en función del nivel de riesgo del cliente. Esto no es menor, esto es muy importante, porque hoy por hoy llenábamos legajos y legajos, y por ejemplo, si bien la norma es muy clara, yo al momento de vincular tengo que hacer el control contra la base de terroristas. Tuvimos un caso de una entidad que asiste esencialmente fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, y una inspección le observó que no tenía cruzado los asociados contra la base de terroristas. Desde un punto de vista normativo, es cierto, es un apartamiento normativo. Ahora me pregunto qué harán las fuerzas de seguridad en las provincias. O sea, hay cosas, detalles, matices, como esto es una cosa tan amplia y ha sido, insisto, traído de bancos, hay cosas que hay que ajustar a nuestro segmento y a determinados grupos de clientes. ¿Por qué? Porque cuando yo asisto consumo, además asisto en niveles muy, muy bajitos. Decíamos entonces que tenemos 3 niveles. Fíjense, acá tenemos un ejemplo bastante interesante. Insisto en rotularlo así, esto es un ejemplo de cómo puedo considerar distintos factores en una matriz de riesgo. En charlas anteriores que hemos dado en este mismo ámbito, hemos presentado modelos en donde teníamos una sola columna, porque yo tenía que evaluar todo de todo el mundo. Hoy ya tengo la gran ventaja, que no es menor. ¿Por qué? Porque me derivan un costo operativo de los controles menor y en proporcionar la medida de control al nivel de riesgo. En general, cuando hablamos en general de gestión de riesgos, no solo de lavado, sino de gestión integral de riesgos, hablamos de crédito, hablamos de riesgo operativo, de fallos, de malos controles en los sistemas informáticos y hablamos de controles compensatorios. Lo que decimos es que uno siempre tiene que evaluar el costo del control con el beneficio o la pérdida que puede sufrir si ese control no funciona. Ahora, si mi costo del control es mayor que la pérdida, asumo el riesgo. Un poco esto está imbuido acá. Y entonces, ¿qué dice? Si yo tengo gente de riesgo bajo, que son los deberes de debida diligencia simplificados, como dice la resolución, le voy a pedir los datos de identificación, si es empresa la actividad, si es empleado de la profesión, quién es el titular del capital social o el beneficiario, por supuesto, la declaración jurada de persona expuesta políticamente, el control de las listas de terroristas. Lo básico. Tenemos acá, por ejemplo, una zona gris que es la declaración jurada de sujeto obligado a informar. Hemos tenido inspecciones en distintas entidades con criterios distintos. Alguna gente que hace consumo no la pide porque, ¿qué dice? Sencillamente, miren, yo trabajo con gente que no está en la lista de los sujetos obligados de la UIF, con lo cual si no está, no se lo pido. Y hemos tenido inspecciones que observaron en entidades que hacen consumo que no estaba pedido eso, aunque eran todos empleados en relación de dependencia. Esos son factores, como decía Juan, que hay que ir combinando con el regulador para ver hasta dónde llegamos.
Alguien dirá, bueno, no nos cuesta más, le metemos un papelito más. Y bueno, hay quien puede decir, che, es un papel más, depende de dónde se mire. Pero con esto yo cumplí esta diligencia mínima que tengo que saber para el control del cliente, y fíjense que es aplicable tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Por supuesto, lo que es básico va a ser básico para las otras dos categorías también. Si pasamos a los denominados de riesgo medio, hablamos de debida diligencia. Entonces acá depende a qué se dedique, después vamos a ver algunos ejemplos y lo vamos a charlar en conjunto. ¿Qué tengo que agregar? Quiero saber fehacientemente qué hace. Por ejemplo, le puedo pedir la inscripción en la AFIP, los códigos, él o los códigos de actividad con que trabaja, un buen respaldo del origen de los fondos, comprobar fehacientemente el domicilio y, según como yo lo vea y el nivel que opere, cada cuánto voy a actualizar el legajo. Un dato fundamental. No se olviden que cuando nosotros pedimos documentación siempre estamos viendo la foto. Depende el nivel de riesgo que yo le asuma o cuánto me representa para mí el cliente en un peso sobre el patrimonio de la entidad, con qué frecuencia yo quiero refrescar mi foto del riesgo. Y los de riesgo alto, los deberes de debida diligencia, la R es de reforzada, acá sí le agrego una mayor frecuencia para la actualización patrimonial, económica, financiera. Como sugieren las buenas prácticas del riesgo, visitar la empresa. Alguien me puede decir, sí, yo tengo depósitos con un stock así, 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 bla, 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 y uno va a la empresa y ve que el depósito es una cosa toda llena de fierros arrumbados. Hace 2 años, una de las compañías de seguros más importantes de la Argentina, en Rosario, no aceptó asegurar el riesgo de incendio a uno de los que era en ese momento el mayor fabricante de envases PET en la Argentina, con reciclado de plásticos y demás, dentro de que uno de sus principales clientes era Coca-Cola de Argentina. No tenía las medidas mínimas de seguridad y la compañía no quiso correr el riesgo de asegurarlo. El cliente pataleó y ofreció pagar más, y el oficial de seguridad que los visitó dijo, el riesgo acá es tan alto, faltan tantas medidas de seguridad, que en cualquier momento se quema. Y un domingo a la noche estalló una chispa, se quemó todo el depósito, imagínense, plástico reciclado, envases, 300 familias quedaron sin empleo, la empresa, valor residual, 0. Coca-Cola sin uno de los principales proveedores. Bueno, ¿hasta dónde voy y hasta dónde veo? Y si vale la pena revisarlo. El ojo de un buen oficial de negocios que recorre una compañía y mire, como yo digo siempre, uno entra en una administración y puede ver, mira los escritorios, ve máquinas, impresoras departamentales, lo que hay ordenadito es una cosa, da un supuesto de cierto trabajo informatizado. Prima facie uno puede decir esto tiene un mejor nivel de control y da cierto orden. Ahora, si yo entro, veo todo lleno de papeles, dice, Cacho, trae la factura que llegó el proveedor y alguien empieza a buscar en un pincho donde está la factura pendiente de pago, y un cliente desordenado puede ser un buen nivel de riesgo. Entonces uno se pregunta, si yo le di un crédito que depende del flujo de fondos del negocio, ¿sabrá este tipo si me puede pagar la semana que viene? ¿O los cheques que yo le compré, cómo van a ir? Bueno, por eso esta visita in situ es interesante. Muestreo de operaciones, búsqueda de antecedentes negativos en fuentes públicas, en fin, y se podrían seguir agregando cosas. Y fundamentalmente, además de estos cuadraditos, dentro de cada nivel de riesgo, bajo, medio y alto, yo debería decidir, de acuerdo al negocio que tiene mi entidad y a los sectores que estoy asistiendo, qué ponderación tiene, qué factor tiene una ponderación más importante. Seguramente me va a interesar la profesión, seguramente también podría agregar, más que el origen de los fondos, los montos, y ver, generalmente quien hace consumo siempre tiene una relación
de cuota de ingreso. Difícilmente alguien se extienda mucho más allá del 25 o rabiosamente del 30% del peso de una cuota en el ingreso de una persona. En general, de la muestra que tenemos nosotros en varias entidades, de las que hacen cheques, casi nadie califica a los clientes al 100 o al 120% de la venta para la operatoria. En general, los más generosos y demás se acercan al 40% de lo que se ve ahí en el cliente. Algunos pueden llegar al 50%, pero en general la media está tirando mucho más abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la percepción del riesgo hay un criterio prudencial del manejo del riesgo. ¿Hasta dónde puede aguantar esta financiación? Si yo lo uno esto al riesgo de lavado y digo, el movimiento que está teniendo y lo que a mí me muestra, ¿es razonable con la operatoria? Entonces, fíjense, en una oportunidad, cuando todo esto empezó, nosotros empezamos con esto en bancos en el año 1995, cuando salió, yo empecé muy chico, aclaro, cuando salió la primer comunicación del Central hablando de lavado de dinero. La norma se fue profundizando, ajustando y demás, y en general uno veía que le costaba mucho a los clientes adecuarse a esto. Hoy todo el mundo ya más o menos sabe que le van a pedir esto, y en el banco cuando uno decía, tenés que controlar esto, tenés que fijarte, y decía, voy a tener que pedir más papeles. No, porque el riesgo de lavado es la contracara, o sea, es la cara y la seca del riesgo de crédito. Yo para el riesgo de crédito tengo que conocer la actividad, tengo que saber cuánto mueve, tengo que saber cuánto puede pagar y tengo que creerle que la operatoria es esa, no como un acto de fe, sino en base a los papeles. Hoy no tenemos el factor tributario, volveremos a los balances, volveremos a la situación en el sistema financiero. Esa percepción del riesgo crediticio es paralela a la de lavado, de ver si la operatoria que me está mostrando es razonable para su mercado de actuación. ¿Puede alguien que vende choripán una vez en una provincia, uno me dice, bueno, pero el que vende choripán en la plaza y me trae, cuando seguíamos, ¿te acordás, Alberto? Los que venían con los billetes usados o bajas denominaciones. Me dice, pero vos querés meter en cana al que vende choripán en la plaza. No, por favor, sigamos comiendo choripán en la plaza, que rico. Pero una cosa es que yo estime cuántos choripanes puede vender y otra cosa que a valores de hoy me traiga 100.000 pesos por día. Es un poco difícil de creer. Bien, de eso se trata, de evaluar. En realidad es más la prevención un control complementario de lo que hacemos, de lo que es el core del riesgo nuestro, que es el riesgo crediticio. Esencialmente es así. Insisto en el concepto de que para construir la matriz de riesgo, ustedes deben ver los factores que tienen influencia y fundamentalmente ponderarlo. Primero que nada, ponderarlo por ustedes, para que vean cuál es lo que le puede impactar más fuertemente. Y segundo, que constituya, como decimos en normas de calidad, un modelo trazable, que deje registro y que cualquiera que venga de afuera lo vea y no piense que nosotros por ahí cocinamos un ponderador, como decía Juan del INDEC, o algo que cambiamos o tocamos algunos numeritos para cambiarlo. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural. Cooperativa de Crédito La Plata Limitada, apoyando el desarrollo y consolidación de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Plus Ultra, un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra, confitería, restó, bar. Reconquista y Lavalle, Buenos Aires.
Tierra de pasiones, esa es Argentina. Dicen que nos apasionamos por todo: el fútbol, el tango, el asado, el vino, Cortázar, Borges, Maradona, Messi o el Papa Francisco. El mate, los cafés y nuestros increíbles paisajes. Y sí, tienen razón, somos apasionados. Nos apasiona el diálogo, el debate y el consenso. Por eso, para dialogar, debatir y consensuar, estamos preparando la quinta Cumbre Cooperativa de las Américas, a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires entre el 23 y 26 de octubre del 2018. Argentina es tierra de cooperativismo, un movimiento que representa el 10% del PBI de la economía nacional. Somos más de 10 millones de personas vinculadas a la economía solidaria. Por eso es otra pasión. Desde la cordillera de los Andes al mar argentino y desde la Antártida a la Puna, no existe pueblo, localidad o ciudad donde el cooperativismo no esté presente, desarrollando decenas, cientos, miles de productos y servicios que son consumidos por 1 de cada 2 habitantes de nuestro país. Tenemos más de 100 años de historia brindando soluciones en vivienda, trabajo, salud, educación, servicios públicos, producción agropecuaria, consumo, seguros, finanzas, turismo y telecomunicaciones. Pero no podemos conformarnos con esto. Una economía global cada vez más concentrada y agresiva hacia el planeta y sus habitantes nos plantea nuevos desafíos. Desde Cooperar, confederación que nuclea a más de 70 federaciones que representan a más de 5.000 cooperativas y el resto de las asociadas argentinas de la Alianza Cooperativa Internacional, te invitamos a sumarte a este apasionante reto. Podemos democratizar la economía, producir y consumir pensando en el desarrollo sustentable y en comunión con nuestra tierra, fortalecer la relación productor y consumidor, empoderar a las mujeres y poner el ahorro al servicio de la producción. Durante 4 días queremos que la ciudad de Buenos Aires se convierta en el corazón del cooperativismo, latiendo en los debates, en el intercambio de ideas y la concreción de proyectos novedosos. Que además de arte, arquitectura, bares, fútbol, mate y asado, se respire solidaridad para construir un mundo mejor, más justo, equitativo y responsable. Porque las cooperativas podemos hacerlo, sabemos cómo hacerlo. En octubre, el movimiento cooperativo y la ciudad de Buenos Aires te esperamos para vivir la quinta cumbre. Una cumbre apasionada. Bien, esto ha sido todo por hoy y le proponemos la invitación para un nuevo encuentro aquí en Cooperativa. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada,
bregando por el reconocimiento del cooperativismo de crédito como instrumento de desarrollo económico y social de vastos sectores de actividad. Cooperativa de vivienda, crédito y consumo Amigal Limitada, comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Fincredit Limitada, cooperativa de crédito, consumo y vivienda, junto a sus asociados en su desarrollo social y cultural.